Muy bien. Bueno, volvemos. Ahora sí ya observan el símbolo, ¿cierto, muchachos? Sí, profesora, Sí, sí. profesora, correcto. Ay, muchas gracias, pero es que lo que pasa es que yo en otra universidad utilizo otra plataforma, como ya habrán podido notar. Yo utilizo Teams, entonces allá como que todo es automático. Bueno, volvamos a nuestro tema. Bueno, en el mercado se produce, o sea, el mercado produce lo que la gente demande. Y algunas veces las personas demandamos cosas innecesarias, utilizamos los recursos de forma, los asignamos mal. O sea, por ejemplo, uno de los recursos más valiosos que tenemos las personas es nuestro tiempo. Y si todos analizamos de manera retrospectiva, honestamente, sabemos que hay algunas asignaciones de tiempo que no las hacemos adecuadamente. A veces las utilizamos en cosas que no son tan productivas para nuestra vida. Y bueno, entre comillas, lo disfrutamos. Entonces, en el mercado, pues también se dan este tipo de cosas. A veces se demandan cosas que no son útiles y que no son necesarias, pero eh, hay un grupo, un segmento del mercado que demanda este tipo de cosas. Aquí teníamos la obra de arte del vaso medio lleno. Eh, Como ustedes pueden observar, esta obra casi que todos los miembros de este grupo la pueden realizar en su casa. Toman un vaso y le ponen la mitad de agua y ya queda la obra hecha. Esta obra, claro, eso depende de quién lo dice, ¿no? No es lo mismo pues que lo diga uno que es un desconocido en el arte a que lo diga Wilfredo Prieto. En la Feria del Arco expuso su obra y fue valorada en 20.000 euros. Otra obra que le expuso fue este mango, pues con un teléfono móvil y atada con una liga. Y esta obra pues se valoró en 15.000 euros y él logró venderla. Y por último tenemos aquí esta pirámide de papel higiénico de Marty Crit y los cuadros. Y los cuadros junto con su obra de pirámide de papel higiénico fue valorada en 90.000 euros. Si ustedes observan, pues casi que el mundo puede vivir sin estas obras. Y si usted lo analiza más a fondo, usted podría llegar a pensar que pues esto no es arte. O sea, porque no se ve como mucha innovación o una mayor creatividad en este tipo de obras. Generalmente esto se le llama amparte. ¿Sí habían escuchado el término ustedes? No, profe, yo no. Bueno, amparte es como eh, obras que realmente no tienen como un desarrollo técnico y no tienen una aplicación, pues como el cubismo que usa Picasso o distintos tipos de estilos de pintar o de hacer obras de arte. O por ejemplo el botero o las obras que tiene aquí, que tenemos aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo pues de cosas que son innecesarias, pero que el mercado las demanda. Aquí tenemos esta otra cosa que, bueno, esta sí ya ustedes la conocían, bajaron la presentación, supongo, ¿no? ¿Todos descargaron la presentación? Profe, sí, yo sí la descargué. Ok. Bueno, siempre es bueno que las descarguen porque pues están elaboradas bastante completas. Y aquí tenemos un whisky. Este whisky pues se mandó a añejar al espacio y también tenemos botellas de vino pues que se han mandado a añejar al espacio. Son
de las botellas más caras del mundo. Y una onza de whisky añejado en el espacio, pues cuesta $10,000. Entonces, es bastante costoso y tenemos clientes para esto. O sea, lo que sorprende es que haya este tipo de demandas, pero si hay gente quien compre, siempre habrá demanda. Sin embargo, aquí tenemos para nutrir a estos niños de Etiopía, no hay demanda. Y pues como ustedes pueden observar, el nivel de desnutrición que tienen estos niños es evidente que es necesaria la alimentación o la comida para estos niños. Sin embargo, no hay demanda para satisfacer esta situación. Pero así funciona el mercado. Entonces, aquí lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar en el mercado lo que es necesario y lo que la gente demanda, que no necesariamente coincide. Y esto está sujeto a la voluntad de pago. Si usted tiene voluntad de pago para determinados productos, aunque no sean los mejores para la sociedad o para el mercado, va a haber alguien que los venda. Siempre el afán o el deseo por lograr un beneficio motiva, es una motivación suficiente para producir este tipo de productos. Y bueno, y uno podría hilar más delgado y podría empezar a ver que se elaboran bolsos de marcas muy finas para niñas de 3 años o 4 años que ni siquiera saben que es una marca o no tienen conocimiento sobre ese tipo de cosas. O ustedes también, me imagino que pues con el Facebook y todas las redes, ustedes pueden observar que hay niñas de 5 años y 7 años que ya les tiñen el cabello o les pintan las uñas. O sea, no los necesitan. O hay muchas cosas que la gente hace, que las demanda, pero que no son necesarias. Niñas muy jóvenes de 15 años que van para que le pongan unas implantes, o sea, no los necesita, o sea, a los 15 o 20 años es cuando la mujer luce más bonita, o sea, sin necesidad de hacerse nada, o sea, al natural, no necesita, pero que ella observa el mercado, que está demandando el mercado, a lo mejor se basa en ese tipo de cosas superfluas y se guía a lo mejor por cosas que no son las más adecuadas o que beneficien a una persona. Pero hay voluntad de pago para ese tipo de cosas. Y si hay demandantes, hay oferentes. Entonces, si uno no está dispuesto a pagar por un producto, no lo demanda. Aquí tenemos otro ejemplo, pues, de algunas demandas que se dan en el mercado. Entonces, lo importante aquí es cuánto valora usted un producto o un servicio. En la medida que usted le dé un buen valor a eso, usted lo va a demandar. Que le convenga o no, eso ya es otra cosa. Pero mientras exista voluntad de pago, va a haber demanda por este tipo de productos. Bueno, ahora en la pandemia, pues todo el mercado de los conciertos y de las obras de teatro, pues también se han visto afectados, se han sustituido por cuestiones virtuales, pero pues todo el mundo sabe que no es lo mismo, ¿no? Que veamos un concierto de salsa o de rock por internet, aunque nos cobren pues bastante alto, no es lo mismo que vivir y respirar y sentir la atmósfera que se vive en un concierto. Pero si hay disposición a pagar virtualmente para conservar la salud, pues se seguirán generando este tipo de conciertos aún después de la pandemia. Probablemente la pandemia va a ser un cambio estructural en lo que es nuestras relaciones, en algunos casos.
Entonces, la gente ahorita va a pensárselo más bien un poco más para ir a congregarse con muchas personas y que esto no le afecte, porque siempre estamos haciendo como un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta esto y cuánto me beneficio? Si mi beneficio es mayor que el costo, yo accedo a comprar un producto. Pero si es lo contrario, no. O sea, de qué depende esa voluntad de pago? De nuestros gustos y de nuestras preferencias. A veces una persona puede valorar muy poco una visita al médico. Sin embargo, puede valorar mucho un viaje en yate y puede sustituir. Entonces, la voluntad de pago es algo muy subjetivo y así funciona el mercado. Aquí tenemos un Bugatti Chiron, vale 9 millones de dólares que en colones, bueno, a la tasa de cambio en realidad es como más de 5.000 millones de colones. Aquí está valorado con una tasa de cambio de 600 colones, pero pues en este momento está en 620. Entonces es un poco más. Es básicamente multiplicar 9 por 620 y ahí usted tiene el valor en colones. Pero Profe, para efectos de lo práctico, pues lo traducimos así. Hay demanda para esto. Tal vez ninguno de nosotros que estamos en esta clase demandemos este. Lo tendremos como uno de los deseos. Pero en realidad, la satisfacción de transportarse puede ser por un transporte público, en bicicleta y si es un trayecto corto a pie. Incluso un trayecto corto a pie puede ser más saludable que irme dentro de un carro, porque de una vez voy haciendo ejercicio. Hay alguien que es la persona que me escribió, no sé qué me quiere decir para que me lo diga en voz alta. profe, tenía una pregunta, profe. Con mucho gusto. Digamos, en la lectura de bueno, no sé cómo se dice, Hellbronner, creo que era, ¿verdad? Ujú. Al puro final, cuando empieza como a presentar un poco lo de oferta y demanda, dice que el mercado se controla solo, pero nada más dice como que se controla solo y ya, no sirve la idea ni la desarrolla, digamos. Muy Entonces, bien. cuando empieza a explicar esto, eh, a este tipo de, como de cosas es lo que se refiere de que el mercado se controla solo, donde depende tanto de los deseos de la gente como de lo que necesita la gente y la demanda, digamos. Sí, sí, por un lado, el mercado se regula solo en la medida que tenemos un grupo de demandantes y un grupo, perdón, voy a ver si cayó el perro, disculpa. Ay, disculpen. A ver, cuando hay demanda de un producto, se va a buscar satisfacer. La oferta siempre usted va a querer vender esos productos para esas personas porque le está prometiendo una rentabilidad. Pero hay unos reguladores automáticos que los vamos a ver más adelante, que determina que vos compres más de un producto. Por ejemplo, si tus ingresos mejoran, si vos tenés un salario de 250.000 colones y tus ingresos pasaron a 2,5 millones porque antes era recepcionista y luego pasaste a subgerente. Tus ingresos mejoraron, aumenta tu demanda, aumenta la demanda de tus bienes normales y disminuye tu demanda de bienes inferiores. Automáticamente, no hay ninguna ley escrita, pero si vos siempre comías con los 250.000 que te pagaba tu patrón, ibas y comías a McDonald's porque era lo que más se favorecía para tu consumo, pues ahora ya puedes ir y comer a lo mejor en Spoon o comer en un restaurante que te ofrezca una comida de pronto ecológica o más natural, o a lo mejor entras a rostipollo, ya te alcanza para una comida un poco más balanceada. Y ahí es vos buscando tu beneficio personal, ajustaste el mercado y a lo mejor siempre te ibas en bus, salías de tu casa, madrugabas un poquito más y tomabas el bus y llegabas hasta el trabajo. Ahora
pues ya te vas en Uber. O buscar la forma de comprarte un carro. Allí nadie te está pidiendo, mira, hace esto o aquello. Usted con sus ingresos va tomando sus decisiones. O también puedes estar influenciado por tus amigos. A lo mejor antes, hablemos de unos 10 años atrás o 20 años atrás, bueno, tal vez algunos de ustedes no habían nacido, pues que la persona tuviera celular era pues de la clase alta, o sea, eh, o hace 30 años, o sea, uno ni pensaba que iba a tener un celular. Hoy en día, o sea, casi que el que hasta que vende cholados tiene celular. O sea, como que se volvió necesario. Antes eso era un bien de lujo. Pero ¿quién hizo que pasara de ser de un bien de lujo a un bien necesario? La gente, los demandantes, el consumidor. Entonces, el mercado se regula. El mercado te va marcando la pauta. O sea, ¿por qué a veces hay cierto grupo de personas que quiere ser musculoso, tener cuadritos en el estómago, piel bronceada? ¿Quién se lo dijo? El mercado. El mercado te va diciendo. Si usted cuando se gradúe, el mercado te va a decir, allá tenés carro, ¿dónde estás trabajando? ¿Ya compraste casa? Entonces, a lo mejor pues ni habías pensado en eso, o sea, de que tengo que comprar un un carro, tener unos ahorros, pero el mercado te va diciendo, la sociedad como que te va jalando. Y al final, vos terminas con un montón de necesidades creadas por el mercado. Entonces, pero si vos analizas a fondo, usted lo que necesita para vivir es un sustento básico y un lugar donde dormir. Pero ya la gente no se contenta con eso. Ahora ya quiere a lo mejor una casa que tenga piscina y si puedo ponerle también un jacuzzi, pues le pongo un jacuzzi. Y antes a lo mejor con una cocina con un fogón de leña o una estufa de gas ya estaba. No, ahorita ya la cocina la queremos integral. Y así sucesivamente el mercado se va regulando. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, o sea, más o menos el mercado está muy apegado como a la psicología de la sociedad y a la ética, entonces. Al consumidor, sí. Sí, o sea, y a la regulación que establezca el gobierno. Hay unas regulaciones que son nacionales, otras que son internacionales. O sea, cuando hay comercio exterior, hay medidas fitosanitarias. Por ejemplo, Costa Rica, cuando va a traer aguacate Hass de Honduras o de México, tiene una medida fitosanitaria, es decir, tiene un filtro. Dice, bueno, si ese aguacate tiene la mancha solares, esa enfermedad, esa bacteria, no entra al país. Si ese café que va a entrar al país tiene roya, no entra al país. Entonces, esas medidas fitosanitarias le ponen filtros y también le ponen regulación al mercado. Cuando el gobierno impone un arancel al arroz, está protegiendo pues a productores nacionales o a la industria nacional y está filtrando la entrada de otros productos. Entonces, hay regulaciones, algunas son establecidas por el gobierno, otras simplemente vienen de los gustos y preferencias del consumidor o del comportamiento de la economía. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? ¿Cómo es tu nombre? Esteban Es, Méndez. Esteban. Esteban, Sí, por ejemplo, antes a Esteban nadie pensaba en que tenía que tener alcohol en gel a toda hora. O sea, antes, hablemos del 2019. A mediados del 2019 o finales del 2019, nadie hablaba de que teníamos que tener mascarilla o que teníamos que tener alcohol en gel permanente o lavado de manos constante, pero las medidas fitosanitarias, las medidas del Ministerio de Salud a nivel internacional, esta medida fue internacional, es una pandemia internacional. Nos definieron ya qué cosas teníamos que comprar y qué cosas ya no teníamos que comprar. Entonces, la canasta básica aquí en Costa Rica salieron como 384 productos y entraron otros. O sea, hay unas cosas que ya no se necesitan en esta situación y sí se necesitan otros, unos nuevos,
como alcohol en gel, como mascarilla, ya forma parte de nuestra canasta básica. Ya antes comprábamos arroz, frijoles, limones y no sé, agua y refrescos. Ahora compramos arroz, frijoles, alcohol en gel y mascarillas. Porque ya el mercado nos marca que tenemos que tener esos productos y que se nos ha vuelto un requisito. O sea, para entrar a un centro comercial te piden ahí toma de temperatura, que antes tampoco nos la tomaban. O sea, nosotros entrábamos a cualquier lugar, nadie nos checaba si estábamos estornudando. Ahorita te perdonan cualquier cosa, menos que estés estornudando públicamente. O sea, ahora puedes hacer otro tipo de cosas públicamente, pero si estás estornudando, pues ya la gente se te aleja o haga el intento. Pruébelo y verá. Si usted se pone a estornudar en una fila, la gente se le asusta. El mercado te va marcando eso, las normas nacionales, la normativa internacional, y va cambiando nuestros gustos, nuestras preferencias, y estoy segura que mucha gente, ahora cuando se termine la pandemia, ya pues, tengamos toda la vacuna, mucha gente va a seguir encerrada, con miedo a salir, porque ya decimos, no, preferimos mejor estar en casa, pedir, ya no vamos al restaurante 3 tenedores o 4 tenedores, sino que pedimos una buena comida y nos la comemos en la intimidad de nuestro hogar con nuestros seres queridos. Anteriormente a lo mejor la gente hacía todo lo máximo posible por ir al restaurante. Y así Profe, sucesivamente. Bueno, eso que aquí usted dijo, lo de, perdona, te escucho, te es escucho. eso sería un ejemplo de mando centralizado. Entonces, ¿Perdón? eso que usted dijo ahorita, lo de que el gobierno, bueno, establece y que también, bueno, en sí la sociedad establece Sí. como reglas o necesidades que uno ocupa como obligatoriamente, eso es un ejemplo de mando centralizado. Entonces, Sí, eso suena, eso fue mando centralizado, claro. Nosotros eh, tenemos un presidente que nos da las directrices. Bueno, eso es democrático. Y el mando centralizado va bien con la democracia y también con dictaduras, ¿no? O sea, opera lo mismo, solo que no es lo mismo estar bajo una dictadura que bajo una democracia. La democracia participa el Congreso y hay una discusión. En los autoritarios como Venezuela, Hugo Chávez, él define la medida y no se cuestiona, como en Nicaragua. O sea, él define la medida y los que se atreven a cuestionar eso, pues pueden tener algún tipo de sanción. Profe, pero perdone, es que yo el mando centralizado lo entendí, al menos según la lectura, como algo estricto donde el gobierno, por así decir, le asignaba a cada persona su trabajo. Y por ejemplo, en los dos ejemplos que actualmente usted nos está dando de lo que sería un mando centralizado, ya sea como Venezuela, Nicaragua Ujú. o aquí en Costa Rica, en ninguno de los casos, por ejemplo, se le asigna el trabajo a las personas y eso era algo de como lo que más se destacaba, al menos según lo que yo vi en la lectura del mando centralizado. Es que hay mando Entonces, centralizado autoritario y mando centralizado democrático. El nuestro es democrático. por ejemplo, pero también, pero como es que también puede haber un mando centralizado dictatorial, por así decir, eh, y que aún así no se le asigne el trabajo a las personas, no es Como el obligatorio. comunismo. El comunismo es usted lo que usted plantea. O sea, el Ah, comunismo ok, en ya, Rusia es tal cual lo que usted plantea. ya ahora sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo pues de una cuna de oro valorada en 14 millones de dólares, que equivale pues a 9.000 millones de colones. Y bueno, y así sucesivamente, aquí tenemos esta sandía, es una sandía negra, de piel negra, que se valora alrededor de 6.100 dólares la pieza y pues en colones sería como alrededor de 366.000 colones, pues con una tasa de cambio 600 colones. Bueno, el análisis marginal, es decir, cuánto estamos dispuestos a pagar
por una unidad adicional de cada bien. ¿O cuánto nos cuesta producir una unidad adicional de cada bien? Aquí nosotros valoramos, es la última unidad, ¿cuánto nos costaría? O sea, si por ejemplo, yo tengo una venta de casados, y normalmente con esa venta de casados, a cada cliente yo le doy un cuarto de pollo. Y supongamos que yo compro 4 pollos y, o sea que atiendo 16 clientes para que tengan derecho a ese cuarto de pollo. O sea, para dar las porciones del almuerzo conforme la política de mi restaurante. Sin embargo, un día llega un cliente nuevo. O sea, llegan 17. ¿Me conviene darle almuerzo a ese nuevo cliente? De acuerdo con el costo, el análisis marginal. Este cliente me dice que es casual, o sea, que fue que hoy estaba paseando por aquí y llega a mi restaurante. Entonces, para yo, Entonces, no, profe, no me conviene, por supuesto que no. para nada. Saldría porque muy me- caro. Porque me tocaría ir al supermercado a comprar un pollo más. Tendría que ir a comprar un pollo más y el costo de la gasolina de ir al supermercado por ese pollo más. Comprar el pollo y bueno, supongamos que yo lo incluya en la olla, pero me implicaría más costo que lo que me generaría este cliente, porque no es un cliente permanente además, es temporal. Otra situación en la que podemos analizar esto. Supongamos que hay un avión, va a salir el avión, puede ser Costa Rica, Miami, y tenemos 300 pasajeros. El tiquete, todo es hipotético, ¿no? Entonces, el tiquete de eso es, digamos que cada persona debe pagar $300 para hacer ese viaje. Yo ahorita no recuerdo cuánto es el costo de ese tiquete. Debe ser más caro. Y supongamos que ya a última hora llegan 2 personas. Pero esas el avión va a salir de todas formas. Y esas 2 personas llegan, pero resulta que solo tienen para pagar 200,000. 200,000 colones solo van a pagar por el tiquete. ¿Me conviene llevar en el avión a estas 2 personas? ¿Qué decisión toman ustedes? Sí, porque el avión va a salir de todas formas. Si tengo campo, estaría perdiendo Ajá. ese dinero, esa oportunidad. Mi beneficio marginal es mayor que mi costo marginal, porque igual tengo que pagarle al piloto, la gasolina va a ser la misma. ¿Qué me van a costar esos 2 clientes nuevos? Las botanas, si es que le doy botanas. Si le doy, si doy algún tipo de alimentación. Bueno, aunque últimamente ya en algunos vuelos ya no están dando ni agua. Ya si es un vuelo internacional, pues sí, ya te ofrecen algo. Entonces, ese es el tipo de análisis marginal al que nos referimos. Usted analiza lo que le cuesta producir la última unidad, el costo que tiene esa última unidad. O lo que le cuesta producir a usted un servicio, atender ese último cliente que llegó para hacerle, no sé, el corte de cabello. ¿Me conviene quedarme allí o me pierdo la película o el encuentro con la persona que yo quería hacer o atiendo el cliente? O sea, usted lo analiza, le hace ese análisis. ¿Cuánto me cuesta esa última unidad? O sea, en realidad lo que usted está comparando es como el costo-beneficio de tomar determinada decisión, ya sea referente a un servicio o a un producto. Pero lo que siempre buscamos como que igualar es como la disposición a pagar por una unidad adicional de un bien y lo que nos cuesta producir esa unidad adicional. Profe, eso está ligado al costo, al análisis costo-beneficio, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos el Antoni Agustín Cournot, que fue el que planteó estas herramientas gráficas para representar la oferta y la demanda.
Ahora vamos a ver un gráfico de oferta y demanda. Todos ustedes han elaborado un tipo de estos gráficos. ¿Ustedes lo intentaron hacer mientras hacían su síntesis? ¿Lo probaron? ¿Cómo salía esta gráfica? No, pero la verdad yo no. Sí, es importante que lo hagan. Yo Porque tampoco, profe. solamente uno asimila el conocimiento de una forma más profunda si usted se atreve a hacerle el eje vertical, el eje horizontal, le pone los nombres. O sea, de este modo usted realmente practica. O sea, aquí lo que nosotros estamos observando pues es los oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? Los que venden un producto. Los supermercados, la industria. Cada que ustedes visitan un negocio, del que sea un negocio de bienes y servicios, esos son oferentes. Los que le venden. Profe, Usted puede ser incluso oferente y puede ser demandante. Puede ser ambas cosas. Entonces usted tiene que aprender a diferenciar bien eso. ¿Sí te escucho? es que esa fue mi duda, justamente, la que le mencionaba al inicio. Digamos, yo leía los ejemplos que ponía la lectura y yo entendía, bueno, algunos me costaban un poco más, pero yo pensaba, si la profe me pone un ejercicio, un examen o lo que sea, y yo tengo que aplicarlo, yo no sabría cómo hacerlo. Sí. A todos al inicio nos cuesta. O sea, eso parece como lo mismo. O sea, como que uno no alcanza a diferenciar eso. Pero entonces lo que yo le digo a usted, para que lo identifique mejor, el oferente es quien ofrece, oferta, ofrece un producto o un servicio a la venta. ¿Por qué lo ofrece? Porque él lo produjo. Por ejemplo, vos, ¿cómo es tu nombre? Denise, Denise. Si vos decidís producir jugos de naranja, vos te volvés oferente. Producís tortillas, sos vendedora de tortillas. Si vos, no sé, compras bolígrafos y por 100 colones y los vendes por 200 colones, sos oferente. Siempre que vos vendas el producto, lo ofrezcas. Y quienes te compren los bolígrafos, las tortillas, los helados o el jugo de naranja son consumidores. Todo aquel, bueno, una dinámica que a mí me gusta hacer, pero pues aquí va a ser complicado, es dividir el grupo por países. O sea, cada grupo es un país. Y hacemos como una pequeña reunión y un día cualquiera destinamos. Entonces, por ejemplo, el que representa a los colombianos, por ejemplo, pueden decidir hacer arepas. El que representa a los de Costa Rica hace gallo pinto. El que representa a Italia puede hacer como, no sé, unas pizzas pequeñitas o una pizza grande. Entonces, cada grupo representa un país y ofrece productos. Y los otros son los consumidores. Entonces, queda perfectamente claro quiénes son los oferentes y quiénes son los demandantes. Sí, Sebastián, te escucho. Esteban, perdón. Profe, una pregunta, y viendo, digamos, el gráfico de oferta y demanda, Ajá, la intersección de las dos, rectas, bueno, no son rectas, de las dos funciones, digamos, ajá. es lo que se hablaba ahorita sobre cuando la oferta y la demanda llegan a un precio parecido, un precio Un punto de equitativo, equilibrio. digamos. Ujú. Sí, Pero yo supongo que esa intersección no siempre va a ser el precio, ¿verdad? O sea, yo supongo que puede ser que varíe, o sea, que no siempre la oferta va a estar con un mismo precio que la demanda, digamos. sí, ese es uno de los problemas que se presentan en la economía, que hay escasez. A veces hay escasez de un producto y a veces hay exceso de demanda. Entonces, ahí es donde entra el mercado a regular. Por ejemplo, cuando hubo la escasez de petróleo en 1970, el mercado se autorreguló. O sea, hubo escasez de petróleo, se subió, incrementó muchísimo el precio del petróleo
Y entonces los que usaban, por ejemplo, petróleo o, ¿cómo se dice? Los derivados del petróleo. De los derivados del petróleo se hacen muchísimas cosas, ¿no? O sea, es componentes para hormigón y componentes para la construcción, paticos, o sea, los paticos esos de plástico. O sea, de los derivados del petróleo, pues además de la gasolina y de ciertos combustibles con determinadas características, también se hacen otras que no son tan útiles. Entonces, al subir tanto el precio, ¿qué pasó? Que entonces el petróleo, o sea, un avión no vuela con gas, ni con combustibles generados o derivados a partir del maíz. Un avión solo despega con petróleo, o sea, con la gasolina especial para motores de avión. Entonces, ¿qué pasó con las otras demandas que también teníamos del petróleo? Empezaron a sustituir el petróleo. Empezó la sustitución. Entonces ya, por ejemplo, los que hacían paticos de plástico, ya ese regalo que era un patico, por ejemplo, para San Valentín, ya lo sustituyeron por unos chocolates o por un oso de peluche. Pero fue la misma crisis que generó el petróleo la que obligó a que la gente empezara a sustituir ese producto. Y el petróleo se destinó únicamente para lo que era estrictamente necesario. El mercado lo reguló, lo definió. Bueno, entonces ahora que el petróleo está escaso, lo destinamos solo para volar para utilizarlo en los motores de avión y realizar los vuelos, porque es insustituible en ese caso. Todavía no tenemos aviones que vuelen con energía. A lo mejor en el futuro logramos eso, pero todavía no. Entonces, el mercado, esa escasez que generó el petróleo, movió a que los demás demandantes de los derivados del petróleo buscaran sustitutos. Y así funciona. No sé si más o menos te respondí tu pregunta. Y siempre hay esos desequilibrios. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, aquí tenemos la curva de la demanda y normalmente se dice que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Entonces, cuando el precio de un producto es muy elevado, demandamos menos. Y cuando el precio de un producto disminuye, demandamos una mayor cantidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en el Black Friday? En el Viernes Negro. Hay una gran cantidad de productos que bajan de precio, hasta el 50 o el 70% o el 30%, como televisores de pantalla plana. Y bueno, aquí hay varios compañeros que parece que plantean algunas preguntas. Steven, dime en qué te puedo ayudar. Steven es Esteban, perdón. Esteban, ¿ya te había contestado tu pregunta? Sí, profe. Ok, aquí también Steven también dice que subió la mano y no lo vi. Perdón, Steven. Ok. Bueno, voy a estar más pendiente de las manos a ver si logro verlas. Pero si no, pues me dicen en voz alta porque no tengo otra forma. Bueno, aquí entre precio y cantidad existe una relación inversa. Y lo aplicamos en nuestra vida práctica. O sea, no hay que irnos hasta el libro. Es real. Si, por ejemplo, a usted le gustan mucho los pantalones Levi's o Americanino, que es una marca fina de pantalones de gym, y esos pantalones bajan de precio al 50%, y a usted le gusta ese pantalón, pero pues como vale como más o menos 28,000 o 35,000 colones, normalmente uno no compra tantos pantalones, o al menos en mi caso. Yo muy de vez en cuando me compro un pantalón, pero si veo que los pantalones de 35,000 bajaron a 10,000 colones o 8,000 colones, y es algo que yo utilizo frecuentemente para ir a la universidad,
probablemente me animo y compro 2, o le compro uno a mi hermana, o le compro uno a mi mamá, aprovechando esa oferta. Entonces, bajan los precios, yo demando más. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay pizzas 2 por 1? O sea, la pizza grande pues, con todos los juguetes. Demandamos más, ¿no? O sea, miramos las ofertas. Si ya ninguna de las ofertas nos gusta, entonces ya a lo mejor pensamos en comprarnos otra cosa. Pero si somos un grupo de unas 20 personas que nos reunimos, ¿qué hacemos? Miramos ofertas. A ver cómo nos favorecemos más. A veces la pizza viene acompañada con Coca-Cola 2 litros o una bebida 2 litros. Eso también nos anima más. Esa reducción de precio aumenta nuestro consumo. Sin embargo, si sube mucho de precio, por ejemplo, digamos que a ustedes les gusta el salmón. El salmón viene de Chile. Si el salmón pasa de, normalmente un salmón puede costar alrededor de 7.000 colones, pero digamos que pasó a 25.000 colones. A ustedes les gustaba comer salmón una vez por semana, cuando estaba a 7.000 colones. Si pasa a 25.000, probablemente, ¿ustedes qué van a hacer? Esteban, ¿usted qué haría? ¿Cómo va a traer la pregunta, profe? Si, por ejemplo, ¿usted le gusta el salmón? Bueno, no sé si te gusta el pescado. Sí, sí, sí. Supongamos que el salmón está a 7.000 colones. El salmón que siempre compras. Pero de repente lo subieron a 25.000. ¿Qué decisión tomarías? ¿Sigues comprando Lo, salmón? lo dejaría de comprar o lo tendría que valorar qué tanto quiero el pescado, ¿verdad? Porque si es un ingrediente básico para mi alimentación, pues lo consideraría, pero con un precio así de alto probablemente lo deje de comprar. Sí, tu voluntad de pago probablemente disminuiría. Solamente, es que mire que Steven planteó dos cosas muy, muy reales. La preferencia y los gustos son subjetivos. O sea, lo que para mí, por ejemplo, es sumamente relevante, para Esteban puede no serlo. Esteban puede no tener voluntad de pago para ese pescado y a lo mejor yo sí, o viceversa. Entonces, si su voluntad de pago disminuye cuando aumenta mucho el precio, usted lo sustituye. Si su voluntad de pago, aquí en este punto, están los clientes reales, o sea, los que lo consideran como realmente insustituible el salmón en este punto. O aquí están, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la gasolina. Aquí estarían los clientes o los dueños de compañías aéreas. O sea, para ellos ese combustible es insustituible, porque no tienen otra forma. O por ejemplo, una persona que tiene alergias a las carnes rojas, al pollo y a los otros derivados de las carnes, y lo único que le funciona es el salmón. Para esa persona el salmón es insustituible. Entonces, aunque suba el precio, esta persona estaría dispuesta a pagar por ese producto. Profe, eso es como, bueno, yo soy esta vara que no puedo comer gluten y todo lo que es sin gluten es extremadamente caro, ¿verdad? Obviamente nadie compra nada con sin gluten porque aparte que no sabe tan rico, es bastante más caro, pero yo debo de comprar esa vara porque si no me jode el estómago. Sí, sí, es como un intestino irritable cuando consume ese tipo de cosas. Y a veces vienen cosas como mezcladas, ¿no? O sea, te dicen que no es de gluten, pero sin embargo lo elaboraron. Hay gente que es extremadamente, yo no sé si será tu caso, que incluso cuando tenga así como pequeñas fibras de la harina, aún así le genera alergia. Hay otras que tienen una tolerancia como hasta de 5%, 10%, entonces a ellos no les pasa nada, pero hay gente que es extrema con eso. Sí, sí. Entonces aquí lo importante que ustedes, quiero que lo tengan en cuenta, es la relación inversa entre precio y cantidad. Cuando sube mucho el precio de un producto, sea lo que sea, o sea, carne, pollo, pantalones, viajes a tortugueros, si sube mucho el precio, disminuye mi demanda.
Si baja el precio, aumenta mi demanda, o sea, aumenta mi consumo. Estoy más dispuesta a pagar por ese producto o por una unidad adicional de ese producto. En este caso, tenemos la representación gráfica, pues, de la... A ver, aquí tenemos una tabla de demanda. A esto se le denomina tabla de demanda. Aquí tenemos el precio del algodón y la cantidad demandada de algodón. Está en billones de libras. Entonces, cuando el precio es de $2, las personas demandan 7.5 billones de libras. Cuando el precio es de 1.75, las personas demandan 7.5 billones de libras. Cuando el precio del algodón, de la libra de algodón, baja a $1, miren que aquí bajó 50%, de $2 a $1, las personas demandan 10 billones de libras de algodón. Cuando costaba 2, mire que demandaban solo 7.1. Cuando ya vale $1, demandan 10 billones de libras. Cuando baja otro 50%, o sea, cuando baja 0.50 céntimos de dólar, las personas demandan 14.2 billones de libras. Entonces, lo que aquí observamos es que existe una relación inversa entre precio y cantidad. Si el precio está muy alto, demando menos. Pero si el precio disminuye significativamente, mi demanda, aquí se duplicó la demanda. Pasó de 7.1 a 14.2. Y el precio disminuyó a la cuarta parte. Y bueno, siempre usted lo tiene, esto es una curva que tiene pendiente negativa. Es decir, que se inclina hacia el lado izquierdo. Y nos muestra claramente que cuando aquí el precio es a $2, se demanda alrededor de 7.1 billones de libras de algodón. Y cuando el precio es de 0.50 céntimos de dólar, se demanda 14.2 billones de libras de algodón. Perdón. Bueno, básicamente esto en este gráfico nos reitera la relación inversa que existe entre precio y cantidad. Siempre a mayores precios hay una disminución de la cantidad demandada, y cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Esto se cumple para la mayoría de los bienes. Hay algunos bienes que son inelásticos totalmente, o sea que la curva es vertical. ¿Cuál sería un bien así que no varía con el precio? Por ejemplo, un tratamiento para el cáncer. Usted se haría su tratamiento sí o sí. O sea, si le dicen a usted que dependiendo de ese tratamiento para el cáncer, usted vive o muere, entonces su demanda por ese bien pues sería inelástica. O sea, aunque el precio sea un poco alto, usted se haría el tratamiento, porque la otra opción que le queda es morirse. Aquí vamos a ver la medición de la... Es que yo no alcanzo a ver. De la utilidad marginal decreciente. Entonces, cuando nosotros consumimos un producto, si por ejemplo comemos un mamonchino, yo no sé si les gusta el mamonchino, pero vamos a suponer que les gusta el mamonchino. El primer mamonchino ustedes lo disfrutan mucho. Estamos claros en eso, ¿no? O el primer mango. Uno se come un mango y si estaba antojado de mango, pues lo disfruta mucho. Pero si usted ya se come el segundo mango, pues probablemente lo sigue disfrutando, pero un poquito menos que el primero. Y si ya se come 6 mangos, dependiendo del tamaño, probablemente usted ya esté lleno, ya no lo disfruta tanto. Hasta llega un punto que ya usted no disfruta el consumo de ese producto. Aquí este gráfico nos ilustra el chocolate. El primer chocolate, usted está dispuesto a pagar mucho por ese producto. O sea, hasta $2 por consumir esos chocolates. Luego que usted ya ha consumido 7 chocolates,
por por el siguiente chocolate, usted estaría dispuesta a pagar un poquito menos. Y ya por el 15º chocolate, usted estaría dispuesto a pagar menos, porque ya tiene saciedad. Es decir, que hay un rendimiento decreciente, una utilidad marginal decreciente. Eso suele suceder. Incluso, por ejemplo, con la tierra. O sea, la tierra tiene como una serie de nutrientes específicos. Y la primera producción sale frondosa y de alta productividad. Y si usted vuelve y cultiva el mismo producto en la tierra, la segunda tanda le sale un poquito menos productiva. O sea, se produce una menor cantidad comparado con la primera. Y si usted lleva un año produciendo o 2 años el mismo producto, pues ciertos componentes de nitrógeno y de la tierra van disminuyendo. Entonces, para los que se dedican a la agricultura, lo que hacen es rotación de cultivos. Y siempre le están poniendo abono a la tierra para que no disminuya la productividad. Lo mismo nosotros, o sea, cuando usted se pone a estudiar, la primera hora a lo mejor estás full entusiasmo. La segunda hora, pues bueno, te tomas un café y seguís estudiando animado. Pero cuando ya llevas 15 horas estudiando, ¿qué pasa? ¿Qué sienten ustedes? Uno se cansa y ya no puede poner atención. Sí, ya necesitas como pararte, relajarte, descansar o incluso dormir. Porque el cerebro, la capacidad de asimilación del conocimiento va disminuyendo por cansancio. Bueno, así, entonces a esa utilidad marginal nos referimos, que esto es decreciente. Profe, disculpe, usted constantemente ha mencionado que cuando uno, no sé cómo, no sé cuál es la palabra, pero por ejemplo, evalúa el cambio de algo, por ejemplo, del precio, uno está asumiendo que el resto de variables no cambian para Sí, poder analizar eso en específico. sí, sí. Pero en el mercado, bueno, en la economía real, los economistas en general no se pueden dar ese gusto, ¿sabes? Y porque ya estamos en la vida real, por así decirlo. Entonces, ya en la vida real, ¿cómo se hace para juntar todas esas variables? ¿Sabe? Porque aquí nosotros estamos viendo variables independientes, el precio, Ajá, el sí. precio tiene su tabla, los gustos de las personas tienen sus tablas, pero ya en la vida real, ¿cómo se juntan todas esas variables o cómo, Sí, que, ese es un o no desafío, se hace, de hecho? es un desafío que tienen los economistas no los economistas, los físicos, los médicos, los biólogos, todos tenemos ese desafío. O sea, cuando un médico le hace a usted una cirugía, él, entre comillas, está asumiendo que todo lo demás va a permanecer igual. O sea, que cuando le va a hacer esa cirugía a usted, no sé, le va a hacer una cirugía, digamos que en la rodilla. Él asume que su corazón no le va a fallar. O sea, él supone que todo lo demás permanece constante, o ceteris paribus. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando a un adulto mayor le hacen una cirugía y le falló el corazón? Que se le cayó el azúcar. Que le descubrieron que tenía una hernia por allá. Pues ahí es donde se complica la cirugía. Y si además le pegan una bacteria intrahospitalaria, el médico cuando le iba a hacer la cirugía a usted de la rodilla, no dijo, no, a lo mejor le pegan una bacteria intrahospitalaria, no. O sea, él asumió todo lo demás constante. O sea, que su corazón no le iba a fallar cuando le iba a hacer esa cirugía. Lo mismo en economía. Cuando nosotros analizamos, a ver, le voy a explicar una medida real. En Costa Rica, en el año 2019, bueno, el presidente y todo su equipo querían activar la economía. Y cuando usted hace un depósito en el banco tiene la obligación de hacer una reserva del 15% de ese depósito. O sea, si usted deposita 100 millones, pues 15 tienen que ir a reserva. Eso se llama encaje mínimo legal. Y hace esa reserva. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, yo lo que quiero es que aumente la inversión, se genere empresa,
y la gente pida préstamos y aumente la producción. Entonces, la Junta Directiva del Banco Central decidió bajar el encaje legal del 15% al 12%. ¿Qué supuso? Supuso que al liberar esos recursos, es decir, que ya no los tengamos guardados en la bodega como una reserva, sino que los tengamos disponibles para préstamo, él supuso que la gente iba a ir en bandada a pedir préstamos, o que al liberarse esos recursos que ya no van a estar guardados en bóveda, sino que van a estar disponibles para préstamo, supuso que iba a haber una mayor dinámica en la economía. Pero sin embargo eso no se dio. Y no se ha dado hasta la fecha. O sea, se tomó esa medida con ese propósito. Sin embargo, no tuvo en cuenta que iba a haber una pandemia. Y pues no se activó. O sea, la medida que se tomó en ese momento, con ese ceteris paribus, pues no tuvo el efecto que se esperaba. Porque no tuvo en cuenta que en el 2020 iba a haber una pandemia. Y así pasa, así es la vida real. Pero nosotros tenemos que hacer ese análisis, yo no sé si fue Esteban o Steven. Nosotros tenemos que hacer ese análisis así, porque entonces si nos ponemos a analizar todos los factores, primero no nos caben en este plano cartesiano. Porque hay muchísimos factores que interfieren en la economía, pero la única forma, nosotros tenemos, en economía, utilizamos supuestos que simplifican la realidad compleja, o sea, y la hacen más fácil de comprender. Si nosotros no simplificamos, no podríamos analizar ningún factor. Lo mismo el médico. El médico, cuando los estudiantes de medicina analizan el esqueleto, pues le quitan todos los órganos, le quitan todo el sistema venoso para poder analizar solo el esqueleto, los huesos. No pueden analizarlo con todo porque entonces se haría muy complejo el análisis. Entonces analizan por partes, a lo mejor le dedican, no sé, un periodo al corazón, otro a los pulmones y así sucesivamente van viendo cada órgano. Y nosotros igual. En estadística, cuando se hace un análisis muestral, Ajá. se deja un margen de error, digamos, o se calcula un margen de error a menos que sea probabilístico. En este caso, igual cuando se hace esto, se pone así como algún margen de error o... Sí, vieras que no. sí. Lo que pasa es que pues eso no forma parte de este curso. Hay modelos Probit y hay modelos Logit. Yo creo que tú sí los has visto, ¿no? Modelos logísticos. No, aún no llegaba ahí. Bueno, más adelante vas a llegar en estadística a los modelos Logit, que son modelos probabilísticos. Entonces nosotros ya hacemos análisis. Claro, este curso es demasiado básico para abordar ese tipo de modelos, pero sí se hace. Solo que pues aquí lo que estamos dando es como una pincelada. Es una pincelada de lo que pasa en economía, de la utilidad marginal decreciente, el comportamiento de la oferta, de la demanda, de la elasticidad, pero sí se hace. De hecho, hay cosas, hay una materia que se llama microeconometría y hay otra que se llama macroeconometría, que se ve en el doctorado. Y en la Universidad de Barcelona, donde yo estudié. Entonces, ahí lo que uno hace son modelos con grandes bases de datos y se basan en probabilidad y en margen de error y tenemos intervalos de confianza y desarrollamos ese tipo de técnicas. Pero bueno, aquí para efectos del curso no vamos a trabajar esa línea. Pero muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, bueno, lo que aquí la idea a subrayar es que hay una utilidad marginal decreciente. Dice, o sea, ¿cuánto pagaría por la última Coca-Cola del desierto? Si estamos en el desierto, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? A lo mejor mucho, ¿no? O sea, si no hay más y es la única bebida refrescante en ese momento, estaríamos dispuestos a pagar demasiado. Sin embargo, si estamos inundados de Coca-Cola, estamos en una tienda donde venden solo Coca-Cola, pues
ya la disposición a pagar va disminuyendo, porque muy probablemente pues tenemos acceso a ella, hay abundancia, entonces si hay abundancia, cuando hay abundancia los productos no se valoran tanto. Aquí vamos a hablar sobre la demanda inelástica o insensible, es decir, cuál es la respuesta del consumidor a un cambio en el precio. O sea, la elasticidad mide qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores a cambios en las condiciones del mercado. ¿Y para qué nos sirve esto? Para conocer la dirección y el efecto y la magnitud de un cambio en el precio. ¿Qué son productos inelásticos? Pues son aquellos que los compramos incluso aunque suban de precio. Por ejemplo, los huevos, ¿cierto? Usted consume huevos, aunque suba un poquito de precio, usted los sigue consumiendo, ¿no? Dice, no va a decir, ay, no es que los huevos pasaron de 1.000 a 1.100 colones, ya no vuelvo a comer huevo, ¿no? Usted sigue comprando los huevos. La sal, usted no decide no volver a comer sal porque la sal subió de precio. O sea, imagínese una olla de carne sin sal y los frijoles sin sal y todo sin sal. Bueno, hay personas que tienen restricción, las que sufren del corazón no pueden comer con sal, pero ella es un mercado muy específico, las personas enfermas del corazón. Pero lo normal es que nosotros, esos productos, ¿qué característica tienen esos productos? Que son necesarios. Los bienes y servicios que son necesarios tienen una demanda inelástica. Es decir, que la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en alguno de los determinantes no es sensible. Una visita al médico, aunque suba un poco el precio, yo sigo yendo a mi chequeo. Si yo me hago un chequeo anual, incluso subiendo de precio, yo seguiría haciéndome ese chequeo. O alquilo si yo vivo en una vivienda, yo no decido vivir al lado del río porque la vivienda subió de precio. Son bienes necesarios. El arroz, los frijoles, la sal, el azúcar. Bueno, si a usted, aquí influye mucho la subjetividad. Porque hay algunas cosas para los que usted va a ser totalmente inelástico y para otros va a ser elástico. Por ejemplo, creo que es Esteban, nos dice que no consume harina de trigo. O sea, él es inelástico con eso. ¿Por qué? Porque se afecta su condición de salud. Una persona que sufra del corazón es inelástico, o sea, a lo mejor tiene algún tipo de sustituto para la sal. Generalmente lo que usan las personas enfermas del corazón, lo que usan es condimentos naturales. Le echan muchas hierbas que sustituyen, que le hacen olvidar que la comida le falta sal. Entonces, somos inelásticos con los bienes necesarios. Cuando un bien se puede decir que es inelástico, depende de la elasticidad depende de la cantidad de sustitutos. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que el agua es elástica o inelástica? Sí, inelástica. Inelástica, profe. ¿Ah? Inelástica. Claro. ¿Qué es más elástico, la Coca-Cola o el agua? La Coca-Cola. Ajá. ¿Qué es más elástico, los libros de texto obligatorios o las aventuras de un libro de los Simpson? Más elástico era. Ajá. Los libros de aventuras de los Simpsons. Ah, muy bien. O sea, para que algo sea elástico tiene que tener un mercado definido. Entre más específico y usted sea en la descripción del producto, es más elástico. Porque usted le puede encontrar sustitutos. Si un producto tiene muchos sustitutos, es elástico. Yo creo que aquí debería estar la gráfica de los... Bueno, aquí, algo importante. Mire que aquí el precio
sube de 0.90 céntimos a 1,10. Es decir, que el precio incrementó un 20%. Y la cantidad demandada pasó de 1050 a 950. La cantidad demandada se redujo un 10%. Porque este es un bien necesario. ¿Qué le podemos poner aquí? Huevos, atención médica, frijoles, vivienda. Aquí tenemos varios ejemplos de productos que son insensibles. La gasolina. Si usted está de viaje con su familia, si hizo una excursión por un mes y la gasolina sube de precio, usted la compra de todas formas. Usted no le dice a su familia, ay no, ya no regresemos a mí, quedémonos por acá porque es que subió de precio la gasolina. ¿No? Usted se somete. En el largo plazo, la gasolina sí es elástica. ¿Por qué? Porque usted en el largo plazo se compra un carro no sé, que funcione a base de gas o que sea eléctrico o se va con un amigo. En el largo plazo, usted tiene tiempo para cambiar su decisión. Si usted tiene que viajar todos los días y usar el carro y consumir gasolina, en el largo plazo se va a vivir más cerca de la empresa. En el largo plazo, usted se consigue, no sé, un tipo de transporte o se consigue una casa o compra una casa cerca del lugar de trabajo y así ya no tiene que usar transporte. O sea, en el largo plazo las condiciones cambian. Entonces, insensibles, por ejemplo, la insulina es inelástica. O sea, una persona que necesita insulina para que no le dé un problema de salud, es inelástico a eso. Entonces, que les quede claro qué son productos inelásticos. Todos los que son necesarios. Elástico. Comer en restaurantes. Ir a un restaurante 3 tenedores. Yo puedo rebajarlo por uno de 2 tenedores. O puedo sustituirlo por comer en casa. Invito a un chef que haga una comida para la familia y ya lo sustituí. A lo mejor me sale más barato. Bueno, no sé. Entonces, los bienes que son elásticos, ¿cuáles son? Los bienes de lujo. Bienes de lujo, por ejemplo, bueno, aquí tenemos que el producto pasó de 0.90 céntimos a 1,10. Que esto equivale a un 20%. Sin embargo, al subir el precio un 20%, se redujo la cantidad demandada un 40%. Porque no es tan necesario. Las personas lo sustituyeron por otro. Un ejemplo típico de esto son los refrescos. Si sube 20% el refresco que yo tomo, pues lo cambio por otro. Hay un montón de jugos y de bebidas gasificadas que me pueden sustituir ese refresco. Todo lo que sean bienes de lujo son elásticos. Porque si usted iba a comprarle a una persona especial un diamante, pues mejor le compra un rubí o le compra una perla, la sustituye por algo que sea más barato. Si subieron mucho los precios de los diamantes, usted le compra oro o le compra otro producto, lo sustituye. No es necesario para vivir, no es indispensable. La definición del mercado. No es lo mismo que yo llegue a un restaurante y diga, quiero comida, a que quiero una hamburguesa de carne. Si no hay hamburguesa de carne, la empleada que me atiende me puede ofrecer sustitutos. Muy fácil. Me dice, mire, no tenemos de carne, pero tenemos de pollo, tenemos de hongos y tenemos de queso, por decir algo. Yo fui tan específica en mi solicitud que ella pudo ofrecerme sustitutos. Pero si usted llega a un restaurante y dice, quiero comida. Quiero comida. ¿Cuál es el sustituto de eso? ¿Cuál es el sustituto del agua? Nada. Si usted no es específico, no hay sustitutos. Entre más específico sea en su solicitud o en la descripción de un producto, más sustitutos tiene. Al menos es más, no es lo mismo que yo diga quiero postre.
quiero postre. Quiero helado de fresa. Quiero postre. No es indescifrable casi. Pero si yo digo helado de fresa, ¿ustedes qué me ofrecen? Si yo digo quiero helado de fresa. Y le ofrezco que haya o no haya helado de fresa. ¿Sí? ¿Qué helado? Si yo, pues supongamos que no hay helado de fresa. Entonces, ¿qué me ofrecen? ¿Qué me ofrecería? De helado, profe. ¿Ah? Tal vez otros sabores de helado. Eso, como helado de piña, helado de mora, helado de limón, helado de naranja, helado de yogur. Helado de yogur. O sea, hay muchos, siempre que un producto tenga muchos sustitutos, es elástico. Elástico. Si un bien es de lujo, es elástico. No lo necesitamos para vivir. La elasticidad también depende del horizonte del tiempo. La gasolina en el corto plazo es inelástica. En el largo plazo es elástica. Puedo hacer cosas. Muy bien. O sea, aquí lo que es importante que ustedes noten es que aquí el precio incrementó 20%, pero la reducción en la cantidad demandada fue del 40%, fue el doble. ¿Por qué pasó eso? Porque sustituyeron los refrescos por otros. Bueno, aquí hubiera sido mejor si no hubiera puesto precio del refresco Fanta o del refresco anaranjada, una cosa así. Hubiera sido más específico. Esto significa que cuando hay poca sensibilidad ante hay mucha sensibilidad ante el cambio del precio. La gente lo sustituye el producto. Margarina por mantequilla. Bueno, aquí creo que aquí hay unos ejemplos. Vamos a mirarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un crucero por el Mediterráneo, pues es claramente un producto que es de lujo. O sea, si no puedo ir a mi crucero del Mediterráneo, pues lo sustituyo ¿por dónde? ¿Por ir a dónde? Por otro crucero, no sé, ahí. No sé, profe, a la digamos, playa o algo así, algo más cerca. Claro, o sea, hay infinidad de cosas. No es algo indispensable. Si no encuentro papas, a lo mejor como estos crunchies de paprika o estas otras papas clásicas o papas con limón o papas o rufles con queso. Si no puedo comprar un anillo con piedra, pues lo compro sin piedra. Son bienes de lujo. Bueno, espero que les haya quedado bien claro ese concepto. Ahora, nos hablan de los cambios ¿por qué se desplaza la curva de la demanda o cambios a lo largo de la curva? Cuando se modifica el precio, algo importante para distinguir aquí es que cuando el cambio es a lo largo de la curva, aparece la variable descrita en el eje vertical. O sea, el precio. Cuando ustedes les hablen de subió el precio de la gasolina, a usted ya sabe que el cambio es a lo largo de la curva. O le pusieron un impuesto a un producto, el cambio es a lo largo de la curva, porque un impuesto hace que el producto cueste más. O le dieron un subsidio para la producción de un determinado cultivo. Entonces el cambio es a lo largo de la curva. Siempre que haga referencia al precio, estamos hablando del cambio a lo largo de la curva. Sin embargo, si la variable a la que hace referencia no aparece descrita en el eje vertical, entonces estamos hablando de desplazamiento de la curva. Este es un desplazamiento a la derecha, hacia la derecha de la curva de la demanda. Y sucede por varios factores. Siempre estamos suponiendo que todo lo demás permanece constante, ¿no? Y un desplazamiento
a lo largo de la curva nos hace referencia o nos indica un cambio en la cantidad demandada. En este caso, se trata de 8.1 billones de libras de algodón que se pagan a 1.50 céntimos de dólar. Y luego el precio se reduce a $1 y la cantidad demandada baja a 9.7 billones de libras de algodón. Disminuye la cantidad demandada. Cuando el desplazamiento es a lo largo de la curva, hablamos de cambio en la cantidad demandada. Pero cuando hace referencia a otro factor, hablamos del desplazamiento de la curva de la demanda. Veamos aquí, veamos un ejemplo. En este caso se trata de una política gubernamental orientada a disminuir el consumo de tabaco. Entonces se hizo una campaña que tenía como propósito, pues, lograr esa disminución. Campañas ustedes las han visto en televisión bastante, ¿no? O sea, cada vez que ponen ahí la calavera de las personas o unos pulmones ahí negruzcos, bueno, eso es una campaña orientada a reducir el consumo del tabaco. Como ustedes pueden ver, aquí no dice campaña. O sea, aquí dice precio de la caja de cigarrillos. Entonces esta campaña, que es algo que está fuera de nuestro plano cartesiano, provoca una disminución de la curva de la demanda hacia el lado izquierdo. Es decir, los adolescentes dejaron de consumir 20 cigarrillos al día y pasaron a producir 10 cigarrillos al día. Esta es una campaña educativa. Las campañas educativas realmente influyen en el comportamiento del consumidor. Sin embargo, aquí hay otro tipo nos describe un movimiento a lo largo de la curva. Este movimiento se trata de un incremento en el precio del producto. Es decir, que pusieron un impuesto al cigarrillo. Mire que aquí sí está reflejado. Aquí la cajetilla pasó de $2 a $4. En este caso, el número de cigarrillos pasó de 20 cigarrillos a 12. Y el movimiento fue a lo largo de la curva. Mire que el impuesto afecta directamente al precio. Por eso se refleja aquí en el eje vertical. ¿Les queda claro esa diferenciación de lo que es un desplazamiento de la curva, de lo que es un movimiento a lo largo de la curva? Sí, profe. Y una pregunta, profe. Digamos, yo supongo que un cambio en la demanda es más común. Bueno, supongo, la verdad es que no sé, estoy hablando papaya, ¿verdad? Pero, digamos, un cambio en el precio también puede ser, o sea, que el desplazamiento sea en el eje Y para arriba, digamos. Que la curva, en lugar de hacerse a la derecha, suba porque el precio suba, pero la demanda sigue igual. Sí, ahorita vamos a ver esos casos. Ah, ok, ok. Bueno, aquí esta diapositiva nos vuelve a reiterar pues el comportamiento. Dice, cambios en el precio del bien provocan cambios en la cantidad demandada. Bueno, esto ya sabemos que existe una relación inversa entre precio y cantidad. Cuando aumenta el precio, reduce la cantidad demandada y cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Entonces, lo importante aquí es que existe una relación inversa o indirecta. O sea, si aumenta una variable, disminuye la otra. Bueno, hay varios elementos que influyen por qué se desplaza una curva. Hay varios factores. El primero de ellos es básicamente los ingresos. Cuando los ingresos de una persona aumenta mi cantidad demandada, pero depende del bien, si es un bien normal o si es un bien inferior. ¿Qué es un bien normal? Es lo que demandamos cotidianamente. Es decir, aquello que cuando aumentan mis ingresos consumo más. ¿Y qué es eso? Por ejemplo,
palomitas o a lo mejor un CD que me guste o elementos básicos. O sea, lo que a mí me gusta, que yo cuando aumente mi ingreso yo quisiera comprar más. Los gustos son subjetivos. O sea, lo que yo respondo a un incremento de mi ingreso para demandar más productos depende de mis preferencias. No es lo mismo las preferencias de Esteban que las de Isabel o las de los otros compañeros que tenemos aquí. Eso varía. Entonces, si un bien es inferior, ¿qué se considera un bien inferior? Por ejemplo, las marcas genéricas que encontramos en el más por menos. No sé si ustedes han visto una marca que se llama Sabe Más. ¿La han notado? Sí, profe. Cuando uno tiene bajos ingresos, uno compra esa marca. Y son buenas, porque yo compro, por ejemplo, las palomitas y están muy bien. Entonces, pero si mis ingresos se incrementan mucho, a lo mejor yo digo, ya me puedo comprar estas otras. Ya no compro Kellogg's genérico, compro Kellogg's de marca. O ya no compro pan de ese genérico, sino que ya me voy a un pan, a lo mejor, no sé, con masa madre y o hecho hay un pan ahora que se hace de harina de almendras. Entonces, si mis ingresos aumentan mucho, pues yo me voy por ese tipo de demandas. Pero si mis ingresos son bajos, pues no, yo no puedo aspirar a eso. Entonces, cuando un bien es inferior y mis ingresos aumentan, yo dejo de consumir ese bien. Disminuye mi consumo. El bus, por ejemplo, se considera un bien inferior. Si mis ingresos pasan de 500,000 a 5 millones, a lo mejor ya dejo de irme en bus al trabajo. Ahora ya me voy en Uber o me compro un carro. Entonces, disminuye mi demanda del servicio de bus y aumenta mi demanda de otro producto, porque el servicio de transporte es inferior, pero mis ingresos me lo permiten para comprar otro. Si mis ingresos aumentan, dejo de comprar marcas genéricas y empiezo a comprar la marca oficial de lo que sea. Y así sucesivamente. Pero si es un bien normal, yo lo sigo demandando y aumento mi consumo. Por ejemplo, blusas. Digamos que a mí me gustan las blusas de determinada marca. Faride o un tipo de marca especial. Arturo de la Calle, en el caso de las camisas. Aumenta mis ingresos y yo normalmente me compraba, no sé, a cada 6 meses una camisa de Arturo de la Calle. Y si aumentan mis ingresos, pues a lo mejor me puedo comprar 2, dependiendo de cuánto incrementaron mis ingresos. Eso es un bien normal. ¿Queda claro la respuesta que yo tengo ante un cambio dependiendo si mi bien es normal o si mi bien es inferior? Sí, profe. Muchas gracias. Ahora, vamos a ver cambios en los precios de los bienes relacionados. Hay precios de bienes que tienen sustitutos y hay otros que no. Por ejemplo, un bien que tenga sustituto, la mantequilla por la margarina. Si aumenta mucho el precio de la mantequilla, pues a lo mejor demando más margarina. Disminuye mi demanda de mantequilla y aumenta mi demanda de margarina. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola son sustitutos. Si sube mucho el precio de la Coca-Cola, disminuye mi demanda de Coca-Cola y aumenta mi demanda de Pepsi-Cola, suponiendo que el precio de la Pepsi-Cola no aumentó. Si aumenta mucho el precio del arroz de grano largo, aumenta un 40%, entonces disminuye mi demanda de arroz de grano largo y aumenta mi demanda de arroz de grano corto. Si aumenta mucho el precio de la leche entera, a lo mejor me voy por una semidescremada. Entonces, la sustituyo. Son productos que tienen sustitución. Entonces, si el precio de ese producto sube mucho, disminuye mi demanda. Y aumenta la demanda del precio que bajó. Eso se llama, ese factor se llama bienes relacionados. Bienes complementarios. Ejemplo de bienes complementarios. Por ejemplo, la impresora y un cartucho. O sea, yo no me compro un cartucho para impresora, me refiero a la tinta. No compro tinta de impresora si yo no tengo impresora.
se complementan. O yo no voy a comprar un software para computador si no tengo computadora. Los compro juntos, o sea, compro la máquina y compro el software. No me compro una silla si yo no tengo mesa. Pues me compro la mesa y seguidamente me compro la silla. Son complementos. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren a ustedes de bienes complementarios? A ver, a ver, los escucho, muchachos. Perdón, me perdí. Otra vez, ¿puede darme un ejemplo de bien complementario? Café con leche, me gusta. Kelos con leche o café negro con una dona. Hay gente que le gusta la dona dulce y el café negro. Son complementarios. Pan y queso Puede ser. crema. Rines y llantas. O sea, yo no me compro una llanta, no me compro unos rines y no tengo las llantas. ¿Para qué me voy a comprar los rines? La A ver, gasolina y un vehículo, profe. Sería claro. absurdo comprar gasolina sin el vehículo. Excelente, Sergio. Bueno, o no sé, la comida de perro y no tengo perro. Excelente, o sea, así es, así funciona. Bueno, claro que el perro y el alimento, pues uno podría alimentar el perrito pues, con cosas de la casa, ¿no? O sea, antiguamente cuando no existía alimento, en el campo a la gente, al perro se le daba lo mismo que uno comía. Entonces, impresora y, por ejemplo, cartucho, que ya se los había mencionado allí, ese sí es complemento. O el software y la computadora. O sea, no se compra la computadora sin el software, porque la computadora sin software pues no la podemos utilizar. Ahora sí vamos al análisis. Si aumenta mucho el precio de la computadora, ¿qué pasa con la demanda de software? Al suelo. Sí, claro, o sea, sí, ya no demandamos computadoras, nos quedamos con la computadora viejita. Ahora lo que está pasando, hay mucha escasez, por ejemplo, de ciertos productos que venían de Asia, que eran como insumos para la fabricación de algunos productos. Lo de la silicona. ¿Sí? Y entonces, eso lo que hizo fue que incrementó los costos. O sea, incrementó los costos de producción de todas las empresas que necesitan de ese tipo de productos. Entonces, cuando aumenta el precio de las impresoras, pues ya no demando cartuchos, o sea, disminuye la demanda de impresoras y en consecuencia disminuye la demanda de las cartuchos de tinta. Funciona diferente a los sustitutos, ¿no? Lo están notando. En los sustitutos, si sube el precio de la mantequilla, demando menos mantequilla y demando más margarina. En el caso de la impresora y el cartucho, si sube el precio de la impresora, demando menos impresora y automáticamente demando menos cartuchos de tinta. Se afectan los dos mercados. Eso es lo que quiero que noten. Si aumenta mucho el número de compradores, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Si hay un cambio en las expectativas, si por ejemplo tenemos que en Costa Rica va a haber un ciclo de negocios favorables, que hay control perfecto sobre la pandemia, ¿qué pasaría con la demanda de productos? Vamos a suponer que de aquí a septiembre tenemos 100% de la población vacunada, las nuevas cepas que llegaron están bajo control y todo está en apertura. ¿Cuáles son las expectativas del país? ¿Un alza en la economía? Sí, son favorables. Las expectativas son favorables, es un ciclo de negocios favorable. Ya vamos a suponer que los bares funcionan todo el tiempo, ya no tienen restricción de horario, los restaurantes no tienen restricción de horario. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Y va a aumentar? Por supuesto, claro.
ahorita la gente va a tener más ingresos. Si el bar tiene más clientes que lleguen ahí, pues va a tener más utilidades. Y si tiene más utilidades, a lo mejor abre otro bar. Y si así sucesivamente, si el restaurante le va muy bien en la venta de comida, a lo mejor contrata más empleados. Y si contrata más empleados, a esos empleados les paga un ingreso. Y esos empleados con ese ingreso van y demandan otros productos. Y así se genera un encadenamiento positivo. Se aumenta el empleo. Cuando se aumenta el empleo, la gente tiene más ingresos. Cuando la gente tiene más ingresos, demanda más. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si ya nos dicen que tenemos en este momento las 6 cepas y nos dicen que llegan 2 más, alfa, beta, gamma, lambda y bueno, no me acuerdo la otra. Y llegan 2 más y que van a volver a cerrar todo. ¿Qué pasa con la curva de la demanda? Disminuye ¿Y hacia dónde disminuye? hacia la izquierda. Excelente, muy bien. Bueno, esa es básicamente la lógica del comportamiento de los factores. Siempre, muchachos, siempre estamos suponiendo que todo lo demás permanece constante. O la expresión latina, ceteris paribus. Nunca se les olvide eso. Profe, Sí, te y escucho. una pregunta, hablando ahorita de esto, es que, bueno, no sé si se está como, probablemente sí, de todo esto del problema de las computadoras, ¿verdad? Ahorita, hoy en día, que se empezó a dar como desde el 2020 con todo lo de la pandemia, que subió la demanda de las computadoras, porque todo el mundo se guardó, todo el mundo ocupa computadora y tiene que trabajar. Y a partir de eso se dio ahorita eso que usted decía sobre, ¿cómo se llama? Una escasez de la materia de Asia, que en este caso era el silicón y que los chips ya no se podían hacer y todo. Excelente. Entonces que eso hubo una afectación tanto de la demanda, ¿verdad? O sea, que la curva se hizo hacia la derecha, pero el precio también tuvo que haber aumentado, ¿verdad? Por Porque supuesto. por la escasez de eso. Ahora, hay un fenómeno que me empezaría a vacilón saber cómo es que afecta a ese tipo de cosas, que empezó a darse con esto, que fue que mucha gente usa bots, ¿verdad? Que un ¿Usa bot qué? es como un bot, que es como una mini computadora o un software, ¿verdad? Ajá. Que se programa a hacer una cosa en específico y en este caso, la cosa en específico es comprar todo lo que haya de oferta de, no sé, un chip, ¿verdad? Por ende, nadie puede comprar chips porque todos los compra una persona con los bots y los comienza a vender a un precio muchísimo más alto, ¿verdad? O sea, más alto me refiero como a 10 veces más alto. Sí, sí, es una Sí, es un especulación. chanchullo. Sí, es Este, mercado negro, pero, es una distorsión ujú. del funcionamiento del mercado. Pero ahí, ¿cómo se regularía el mercado? Porque si el mercado se regula, digamos, solo, en ese caso, ¿cómo se puede regular ese tipo de cosas? Porque, no sé, ese problema ha estado ya desde hace días, inclusive con el PlayStation 5. Ahorita un Sí, PlayStation 5 puede costar $1,500, ¿verdad? Entonces, no sé, estaba pensando en eso ahorita que dijo eso y me sí. parecería interesante. Mira, Esteban, la mala noticia es que el mercado falla. Hay fallas del mercado y esa es una falla del mercado. O sea, allí se requiere la intervención de la regulación estatal. Se requiere la intervención de la ley. Para eso están eso tiene un nombre. Bueno, allí lo que se está generando es como un monopsonio, que es como un solo comprador. Está acaparando, según lo que te entendí, está acaparando la compra de todo eso y está especulando porque está aumentando el precio hasta 10 veces del producto. Ahí lo que debe entrar son medidas regulatorias orientadas a disminuir o controlar bajo la ley la especulación que se está realizando. Eso no debe pasar en el mercado, es ilegal. Ah, ok, ahí es cuando entra entonces lo del modelo centralizado, digamos, o Bueno, ahí más es o menos. donde entra la regulación. Es un tema que lo vamos a ver más adelante. No, lo vamos a ver en la cuarta clase. En la cuarta clase vamos a ver la regulación
que está orientado a regular las fallas del mercado. Porque también, por ejemplo, cuando una empresa genera contaminación, eso es una falla del mercado. Cuando el gobierno no hace bien, no cumple con su papel, eso también es una falla. Entonces, hay distintos tipos de fallas del mercado. Y allí es donde el gobierno debería establecer regulación. Y si es un problema internacional, pues las medidas tienen que ser internacionales. Pero no, pues no, eso no debería pasar, pero suele pasar. Y no pasa poco, pues. Es algo que puede suceder reiteradamente. También a veces se generan carteles entre las mismas grupos de empresas. Es decir, que ellos coordinan precios y coordinan la producción, que fue lo que alguna vez hicieron los países productores de petróleo. Se unieron como un cartel y entre ellos redujeron la producción de petróleo y subieron el precio y generaron una crisis en los años 70. Y eso suele suceder. Entonces ahí se dice que el mercado tuvo una falla el mercado. Y luego lo vamos a ver en nuestra cuarta clase. Vamos a tener vamos a ver bastantes lecturas orientadas en esa línea para que te quede pues de pronto más precisa las ideas en referencia a ese tema, porque es un tema bastante extenso. Muchas Oye, gracias. Sebastián. Aquí tenemos, bueno, esto es lo que ya vimos, afortunadamente, es cuando los bienes son normales y cuando los bienes son inferiores y las decisiones que toman. Bueno, otro elemento que influye en la demanda es cuando nos cambian los gustos. Ahora en pandemia, por ejemplo, la gente dejó el gimnasio, ese que iba uno presencial, y se pasó a practicar ciclismo. ¿Y qué pasó con las bicicletas? Empezaron a escasear a nivel mundial. Hubo una escasez, la demanda incrementó hasta el 500% en algunos países y en otros hasta el 200%. Entonces usted iba a buscar una bicicleta estática o para salir y no la encontraba. Hasta que ahorita básicamente se está como restableciendo. A partir de septiembre del 2020 fue que empezó otra vez a establecer la producción de bicicletas. Pero hubo escasez. Eso se agotó rapidísimo. ¿Qué hizo la pandemia? Nos cambiaron los gustos. Ahora la gente está buscando más productos orgánicos. Si ustedes buscan en las noticias de La Nación o El Financiero, van a encontrar numerosas noticias en esta línea. La gente quiere orgánico, quiere comer sano, quiere tener el sistema inmunológico de la forma correcta y han cambiado los gustos. Ahora la gente ya no quiere apartamentos en la Gran Manzana de Nueva York, 5º piso. Ahora la gente quiere casas grandes y que tengan espacios libres. Esta es la nueva preferencia del consumidor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, bueno, cuando Nueva York estaba pues en la parte más crítica, que muchos de los apartamentos fueron desocupados de estrellas de Hollywood y se desplomaron los precios de esos apartamentos. ¿Por qué? Cambiaron las preferencias, se fueron a lugares más campestres, como ya no podían pues a tener su vida normal como la que solían tener, de fiestas y salidas. Entonces ahora lo que buscaron fue espacios donde dentro de su propio espacio pudieran realizar su diversión. Entonces los cambios en los gustos aumentan la demanda o la disminuyen. Aquí, por ejemplo, disminuyó la demanda de comida chatarra y aumentó la demanda de productos orgánicos. Aquí disminuyó la demanda de apartamentos cerrados y ¿cómo se dice? En edificios, aunque aquí el país casi no tiene este tipo de productos. Y aumenta la demanda de casas amplias y con solar. Cambios en la demanda de bienes relacionados. Bueno, esto ya lo vimos, que lo que es un bien sustituto, un bien complementario. Lo que pasa es que me quedé allá en la gráfica para ilustrarle cuándo aumenta la demanda y cuándo disminuye la demanda. Veamos estos casos. Y ustedes los van a contestar. ¿Qué pasa con la demanda si aumenta el precio de un bien sustituto?
La demanda del bien sustituto disminuye y la por el que sustituye se aumenta. Ajá, ¿están de acuerdo los demás compañeros? Yo creo que sí. Yo sí, también, profe. Sí, Correcto. Si cae el precio de un bien complementario. Disminuye también la demanda de ese bien. Póngale cuidado. Si cae, Aumenta, Cae la demanda de los dos, profe. no, póngale más bien cuidado. aumenta, Más bien. Pero no aumenta la depende, demanda de los dos bienes. pero no Correcto. depende, no ¿Quién depende dijo del bien aumenta la complementario. demanda de los dos bienes? Yo, profe. Rubén. Excelente, claro. Bajó Profe. el precio. Acuérdese que el precio es un instrumento y es un incentivo. Es un Profe, incentivo. Ajá. pero no necesariamente los dos bienes, porque por ejemplo, una impresora que tal vez me cuesta 80.000 colones y su software me cuesta unos 5.000, no solo porque el software bajara de precio, yo voy a comprar más impresoras. Sí, es que también lo que usted dice también tiene razón. Eso es subjetivo, O sea, depende mucho también del bien complementario, ¿sí? porque puede ser un bien complementario que sea, sí, de nuevo, como comprarse un perro. No, no todo el mundo se compra un perro porque el perro, pues, puede ser un gasto bastante grande y por lo tanto, si cae la precio de la comida, no significa que vaya a crecer la demanda porque no todo el mundo se va a comprar un perro, digamos. Claro, así es correcto. Sí, Pero es porque que en ese caso sería verlo de las dos perspectivas, me imagino, ¿verdad, profe? Porque tanto para uno quizás no sea, uno no está dispuesto a pagar por otra impresora si el cartucho baja, pero mucha gente sí lo va a ver como una oportunidad. sí. Bueno, ¿cuántas personas, o yo no sé si ustedes han caído alguna vez en esa trampa, que van al supermercado y ven, usted no necesitaba esa camiseta o esa blusa, y usted la ve barata y dice, ay, la voy a comprar. A veces nos ha pasado. Sí, O ven unas papas o unos tostitos que están baratos y casualmente usted se va a reunir con un grupo de amigas para ver una película. Y las ve baratas y usted no iba a comprar eso porque ya se acordó que iban a comer palomitas, pero como están baratas, aunque usted no pensaba comprarlas, el supermercado casi que lo obligó a comprar eso. O pasa con el vino. El vino usted a veces va al supermercado y resulta que tiene 50% de descuento y es un vino que usted quería probar. Pero como costaba 12.000 colones, usted no se lo compraba, pero ahorita está 6.000. Y usted quería compartir con una persona especial ese vino con un queso y unas uvas. Entonces, usted de alguna forma era innecesario, pero usted lo hizo. Y nos ha pasado, yo pienso que a todos nos ha pasado alguna vez. Y si no les ha pasado, a lo mejor les puede pasar en el futuro. Si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿qué pasa con la demanda? aumenta, Excelente. Si aumenta el gusto por un bien, aumenta la demanda también, si cae el ingreso de los consumidores. disminuye, Ajá, muy bien. Si el precio de un bien complementario sube, baja la demanda, ajá, excelente, Esteban. Yo espero que todos estén así de truchas como Esteban. Si disminuye el gusto por un bien, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye. Ay, Dios mío, son las 55. Bueno, aquí tenemos la oferta, que es el precio de... Bueno, la oferta es básicamente lo que los productos que nos venden o que nos ofrecen. O sea, son cantidades de bienes y servicios que nos ofrecen en un supermercado o que nosotros mismos también podemos ser oferentes. Y la ley que opera aquí es que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Es decir, aquí existe una relación directa. Aumenta el precio, aumenta mi cantidad ofrecida. Porque yo prefiero, si por mi producto, yo vendo, por ejemplo, sándwich, me están pagando bien y está aumentando el precio de mi producto, yo quiero aumentar mi producción de eso. Me está yendo bien, tengo más utilidades. Esa es la lógica. Entonces, la relación entre precio y cantidad en la oferta es una relación directa o es una relación positiva. Aquí tenemos una curva
que nos muestra en la tabla de la oferta. Está el precio y está la cantidad ofrecida. Y aquí tenemos la relación directa. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Y por supuesto, hay una relación positiva. Bueno, el costo marginal, así como cuando hablábamos del costo de demandar un producto, aquí es el costo de lo que nos cuesta producir la última unidad de producto, que era muy válido el ejemplo del restaurante. Ahí era producir un almuerzo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta producir el último almuerzo? Entonces, la pendiente tiene pendiente positiva y refleja que el costo marginal es creciente en la mayoría de los procesos productivos. Y este ejemplo básicamente nos ilustra, se trata de la producción de recursos. Ahí tenemos dos sitios para producir, o maíz o trigo. Y hay un lote que es muy productivo en la producción de maíz y hay otro lote que tiene una alta productividad en trigo. Sin embargo, si nos están demandando más, el mercado nos exige más maíz, tendríamos que destinar la parcela que teníamos para trigo a producir maíz. Pero como esa parcela no es óptima para producir maíz sino trigo, entonces los costos de producción se incrementan. Ahí es donde se observa el crecimiento del costo marginal. Es como si tuviéramos a Keylor Navas y a Rafa Nadal. Y a Rafa Nadal lo pusiéramos a atajar penaltis. Entonces, Rafa Nadal es experto en tenis, pero si lo podemos atajar penaltis, a lo mejor no es tan productivo, porque su especialidad es el otro campo. Es algo parecido. O sea, el costo marginal de sacar a Rafa Nadal del tenis y ponerlo en fútbol es muy alto. Incrementa los costos de producción de partidos de fútbol. Bueno, igual que en el caso de la demanda, la oferta también tiene comportamiento. ¿Es elástica o es inelástica? No, hay una niña que está hablando, pero no le escucho. Uy, no le escucho nada. ¿Puede hablar más alto? Cuando esa persona ella tiene calculado o no le escucho. Lo único que pasa es que es claro esa persona que ¿Hay alguien que le escucha a la muchacha? Que por favor me lo diga en voz alta. Usted me puede escribir en el chat. Es que yo no le escucho. O sea, oigo que habla, pero no le escucho. Escríbamelo en el chat si es tan amable. No se le escucha. O sea, ¿de qué depende la sensibilidad de la oferta? Si un producto, por ejemplo, incorpora una alta tecnología, es inelástico, porque es muy difícil de conseguir esa tecnología. Por ejemplo, fabricación de teléfonos inteligentes. Eso requiere una tecnología alta. Entonces, y si no la tenemos en el país, eso es inelástico, la producción de eso. Sin embargo, si yo para mi proceso productivo necesito una máquina, hago tortillas y necesito una máquina, mi oferta es elástica, porque es muy fácil conseguir esa tecnología. Si, por ejemplo, dentro de mi proceso productivo yo utilizo insumos que son muy fáciles de conseguir, mi oferta es elástica. Pero si los insumos es tuétano de pez tuétano de pez del mar adentro del Mediterráneo, entonces, pues mi oferta es inelástica. Dependiendo del tipo de tecnología o de insumos o de mano de obra muy calificada o no tan calificada, así tendré una sensibilidad. Tendré mayor sensibilidad. Entre más fácil sea de conseguir
el insumo o la tecnología o la mano de obra para mi proceso productivo es más elástica. Y entre mayor dificultad me implique acceder a la tecnología, a la mano de obra, a los insumos, es más inelástica. ¿Les queda claro ese concepto? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí lo que observamos es que esto se trata de la cantidad de gasolina que sube 90 céntimos a 1.10 céntimos de dólar y el precio incrementó en un 20%. Y la cantidad ofrecida pasó de 950, puede ser galones o como lo quisiéramos medir, a 1050. Es decir, que aumentó un 10%. Esto es oferta inelástica. Aunque aumentó el precio sustantivamente, la cantidad ofrecida no incrementó igual a un 20%. ¿Por qué? Porque es un producto que no tenemos en el país. Depende de la importación. Es un insumo escaso. No es tan fácil de conseguir. Entonces, por eso esto se refleja aquí. El incremento en el precio es mayor que la cantidad ofrecida ante ese incremento en el precio. Sí, la cantidad, vamos a decir que hay un ejemplo de la elástica, de la oferta elástica. Bueno, aquí ejemplos de oferta inelástica. La vacuna Pfizer, usted sabe todas las dificultades que hay a veces para conseguir este producto, para la tercera dosis. En el caso del aguacate, de Costa Rica, el aguacate pues también se ha vuelto un desafío. Los diamantes de África. Ofrecerle cirugías en este momento a todas las personas que necesitan este tratamiento en el país también ha sido un desafío en este momento. Entonces, estos productos tienen una oferta inelástica. Mira, aquí tenemos el caso de la oferta elástica. Es decir, que ante el cambio en el precio de un producto, la cantidad ofrecida se incrementa sustantivamente. Aquí tenemos que el precio aumentó un 20%. Y la cantidad ofrecida aumentó a 40%. ¿Cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, usted tiene una capacidad instalada subutilizada. Digamos que usted tiene una venta de refrescos y hay una bodega que ahí la tiene desocupada. Y sin embargo, bueno, a usted le dicen que ese refresco que usted vende, que es una limonada exquisita, le puede aumentar el precio o la gente la demanda tanto que usted dice, no, yo creo que aquí la gente me va a comprar. Entonces pasa de 0.90 a 1.10 y usted utiliza esa bodega extra que la tiene inutilizada con más refrescos y puede vender una mayor cantidad de 800 a 1200. Ejemplos de ofertas inelásticas. Los helados, libros de aventuras, pan, bolígrafos, todo lo que sea fácil de desarrollar y que tengamos la infraestructura y la inversión para poderla promover. Ejemplos, pues los jeans, los helados, la producción de pan, de café. ¿Cuándo cambia la cantidad? Vamos a ver los factores determinantes de la oferta y cerramos aquí porque me imagino que ustedes cada uno tiene sus propios compromisos. Ya vamos a ir cerrando. Hay varios factores que determinan el comportamiento de una mayor o una menor cantidad ofrecida. ¿Cuándo se desplaza la curva de la demanda? La curva de la oferta, perdón. La curva de la oferta se desplaza cuando cambian los precios de los insumos. Si en mi caso yo vendo pan y la harina disminuye un 50% de precio y es el principal insumo de mi producto, puedo aumentar la oferta de pan. Entonces, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Si yo puedo incorporar un cambio tecnológico, lo que sucedió ahora con muchos negocios que vendían en físico y a raíz de la pandemia incorporaron la tecnología de venta online. ¿Esto qué hizo con la oferta? Incrementó la oferta hacia el lado derecho. Ahora la venta es en línea y muchas personas que usted oye o vendedores, ustedes dicen que ellos se reinventaron. Y es que ahorita ya no venden puerta a puerta, sino que venden en línea. Otra razón por... Sí, te escucho.
El eje Y en este caso es el precio y el eje X es La la can- oferta, digamos, no, o perdón, la cantidad. la cantidad, espérate que, disculpe que no la puse. Es que parece que no está allí el Sí, sí. letrero. El letrero parece que lo borré, yo no sé qué, haciéndole alguna cosa. Bueno, entonces aquí lo que observamos es que se desplaza la curva de la oferta cuando hay cambio en el precio de los insumos, en la tecnología o en las expectativas, o simplemente aumenta el número de vendedores. Y si solamente se modifica el precio, sería un cambio a lo largo de la curva. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo sé que ustedes tienen que hacer. Aquí la idea importante es que existe una relación directa entre precio y cantidad, siempre permaneciendo todo lo demás constante. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, lo vamos a dejar en esta diapositiva. De la próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos todos estos factores determinantes. Bueno, yo lo traía para hoy, pero no alcancé a exponerlo. La próxima voy a ir a mayor velocidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. A ustedes. Profe, disculpe, ¿le puedo robar un minuto? Claro, con mucho gusto. Es que yo, bueno, por temas ahorita tengo COVID. Ay, lo siento. Entonces, no me pude conectar la semana pasada por temas de salud. Ya por dicha, estoy súper bien. Qué dicha. Ya me puse al día viendo los videos de YouTube y en un video mencionan que hay un grupo de WhatsApp. Yo, bueno, pues no me pude conectar, ni encontré ninguna forma, ni en los correos venía. Ah, ok. Sí, es que los muchachos crearon un grupo. Va a tener que yo crear mi propio grupo. Ese grupo lo crearon fue los mismos compañeros. Pero bueno, voy a ver si creo uno porque Rubén, yo no tengo el enlace. Le voy a decir a los muchachos que por favor me lo envíen y bueno, a lo mejor hasta yo me agrego. Muchísimas gracias, profe. Eso sería nada más. Rubén, bueno, muchísimas gracias por venir y que se mejore pronto. Muchísimas gracias. Y tiene mucho dolor. Vieras que no, la semana pasada sí me sentía bastante mal, ahorita ya por dicha ya pasó lo peor, que yo me imagino que la vacuna ayudó bastante y únicamente tengo pérdida del olfato y del gusto. Pero te vacunaron ahorita con el COVID. No, yo me vacuné aproximadamente hace un mes y de COVID me contagié hace como una semana. ¿Y te dijeron qué cepa tenías? No, vieras que yo no me hice la prueba.